Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día tenemos un nuevo capítulo más, el segundo de la segunda temporada. Así es. Y pues para los que no vieron nuestro capítulo anterior, pueden ir a Quisito Nomás y tenemos la continuación, porque la vez pasada estuvimos hablando de datos muy interesantes y muy claves sobre lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Y una de las cosas que concluimos, y creo que la más importante, es que es un libro tan espectacular que no nos queda otra cosa que decir que fue divinamente y sobrenaturalmente formado y creado. Y hoy, en todo caso, vamos a hablar sobre cómo este libro es la palabra de Dios. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa que sea la palabra de Dios? Cómo este libro es la revelación especial de Dios también. Y queremos ir a ver cómo la misma Biblia nos dice sobre ella misma. Entonces, Timoteo, podemos encontrar en el texto que nos va a decir que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre pueda estar perfecto y equipado para toda buena obra. Y también lo vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Qué bonito es entender en realidad que, o lo que vemos en los pasajes, que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Es Él quien la habló, es Él quien lo dice. Me encanta la última parte de Pedro, ¿no? Es clarísima. Cuando él menciona, ¿no? Sino que, acá lo tenemos, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y solo como para comenzar esta primera línea del video, de este episodio, es la Biblia es la palabra de Dios hablada. Sí, Amén. y es como bastante fuerte y radical, porque uno ha repetido tanto la palabra de Dios, que es como ya un cliché, pero no nos hemos detenido a pensar que es verdaderamente la voz que salió de la palabra de Dios que inspiró a hombres a escribir este libro. Se me viene este pasaje cuando dice que es viva. Y no sé si en algún momento... Bueno, esto es una conversación bien natural, la verdad, porque en algún momento, cuando falleció una persona muy cercana, recuerdo este pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y cumple su propósito en el tiempo del Señor. Esto está en Isaías 55:11. Búsquenlo, los que están escuchándonos, porque es eso, es viva, es real. Y a veces la vemos tan lejana, como si fuera un libro más, pero eso no es así, es viva, ¿no? Así es. Y adicionalmente a lo que estamos viendo, que nos dice la misma escritura, queremos también comenzar a enumerar algunos atributos que tiene la palabra. Sí, Es verdad. y cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en la persona de Dios y entendemos que Dios tiene ciertas características y atributos, que lo vimos En nuestra primera temporada. Eso. También entendemos que la misma palabra de Dios contiene esos atributos. Entonces, pensando en la persona de Dios y en su palabra inspirada, veamos algunos de los atributos que entendemos y que podemos descansar entendiendo que la Biblia también los contiene de esa manera. Y si no vieron nuestra primera temporada de los atributos de Dios, pueden ir a verla en este enlace por aquí, seguramente. Aparecerá en algún momento. El primer atributo que vamos a ver es que la palabra de Dios es poderosa. Y podemos ver desde el Génesis en la creación de cómo Dios solo necesitó su palabra para que todas las cosas fueran creadas y para que todo sea bueno en gran manera. Qué bonito cuando termina cada uno de los pasajes como, y Dios habló. Y Dios habló, ¿no? Y se hizo. Ujú. Y fue bueno. Y fue bueno. Y es bacán porque cuando Dios habla, sucede, ¿no? Y la palabra de Dios es poderosa no solamente para crear la creación que vemos, sino también para crear vida nueva en nosotros. Sí, sí. Qué bonito. Y creo que también es poderosa para poder salvar, ¿no? La palabra de Dios, o sea, nosotros hemos podido encontrar salvación dentro de estas líneas, dentro de nuestra lectura, encontrándonos frente a frente a la Escritura y poder hallar que podemos tener salvación. Sí, y es tan poderosa que
la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros fe. Romanos 10:17. Produce la capacidad de creer, así de poderosa es. Me encanta porque cuanto más tiempo pasamos con ella, esos momentos en los que Dios realmente abre los ojos, abre nuestros ojos, esos vendados, porque no entendemos, y es el Espíritu Santo quien a través de lo que estamos leyendo en ese momento preciso, nos da convicción de quién es Dios, de su verdad, o quizás de algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar, llámese pecado, y nos confronta. Pero todo eso con un fin, con un propósito, finalmente para darle gloria a Dios, para honrarlo, para conocerlo más a Él, ¿no? Y nos transforma. Y eso es lo maravilloso de este libro, ¿no? Que como tú decías, es la palabra viva y eficaz. Y el texto ahí va a continuar todavía, que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ese es el nivel del poder y es finalmente, la palabra de Dios tiene todo el poder para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Poderosa. Así que en la parte práctica también teníamos que puedas siempre exponerte a la palabra cada día para que esta misma palabra te pueda transformar y puedas ver el poder de Dios por medio de ella. ¿Y cuál es el segundo? El segundo tributo. Segundo tributo. Nos miramos. ¿Quién va a decir cuál? La Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Inerrante. Que no hay error en ella. Tú sabes que esa es una pregunta que muchos se hacen o cuestionan a la Biblia, ¿no? ¿Por qué si un texto que se ha escrito hace muchísimos años, con tantos autores, y que ha pasado de manuscrito en manuscrito, se han encontrado por diferentes espacios, diferentes lugares, ¿cómo no va a tener error? Es irreal, o sea, no es válido, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros decir sí? No, la palabra de Dios no tiene error. Y eso es interesante porque tenemos que partir de lo que decíamos hace un rato. Si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y Dios es perfecto y no hay pecado en Él, por ende y por consecuencia no hay error en Él. Entonces, en la palabra de Dios no encontramos error. Y eso lo vemos comprobado en los hallazgos arqueológicos y en los hallazgos, como hablamos de Qumran en el episodio pasado, como los manuscritos más antiguos que se han encontrado aún verifican los textos actuales. Y los errores que tenemos de la Biblia son quizás un punto, una coma, un acento, pero no cambian el sentido, no cambian las palabras, no hay palabras que están mal dichas o esta palabra no debió ir acá. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo, de tapa a tapa ha sido el mismo. Y aún hablamos de los manuscritos que se encontraron, sí, pero aún en el Nuevo Testamento, cuando se transcribían los manuscritos de mano en mano, la gente común y corriente, tú y yo, lo que podríamos hacer era transcribir los manuscritos y podríamos decir, pero si mucha gente lo ha escrito hoy, ¿de qué nos valemos? ¿Cuál es el origen? Pero no, cuando comparan y cuando se hacen estudios de esos manuscritos, de esos textos, no había error en el mensaje, no había cambio, ¿no? Sí, y podemos también hablar de cómo es que Dios tuvo el control de esto y como Dios no se equivoca, no puede haber ninguna equivocación dentro de nuestra Biblia. Así es. El tercer atributo que queremos hablar acerca de la Biblia es que la Biblia es infalible. Que es diferente a inerrante. Así es. Ilústranos, por favor, Karina Evaristo. Bueno, infalible quiere decir que no hay capacidad ninguna de falla, que no vas a poder encontrar algún error en el sentido de que si el texto no se contradice con lo que dice de tapa a tapa. Y es interesante porque mucha gente dice, pero acá esto se contradice con tal texto bíblico, y en realidad yo siempre digo, nuestra tarea como creyentes es conocer todo el texto bíblico para poder hacer una afirmación de tal manera. Y un principio de hermenéutica es que la Biblia se explica con la misma Biblia. Entonces, antes de lanzar algún tipo de argumento de ese tipo, necesitamos primero conocer toda la Biblia y segundo, aprender a hacer una hermenéutica correcta para entender y encontrar que realmente no hay falla en ella. Sí, y creo que ese ha sido un error particular hablo de nuestra generación, como de quedarnos solamente con los puchitos que escuchamos en un podcast, en las redes sociales, quizás aún en un sermón, y no vamos a la fuente misma, ¿no? Y entender finalmente que la fuente, quien proveyó esto, no fueron los seres humanos, no fueron los autores aún, sino fueron inspirados por Dios en ese momento, y por eso es que no hay error o es infalible en todo el texto de tapa a tapa, como siempre lo mencionamos, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Y poder confiar en esta palabra. Es algo en lo que tú puedes confiar porque no va a fallar. Así como de repente en algún momento hemos podido depositar una confianza en alguien, o es muy difícil de repente hoy en día, pero estamos pasando problemas muy complicados, ¿no? Sí. Donde uno dice, ¿en qué persona puedo confiar? ¿No? La Biblia nos muestra que en ella podemos tener confianza y seguridad de lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y ahora, sí, siempre mencionamos cómo, siempre decimos, ¿no? Sí, es inspirada, sí, ha sido revelada, pero ¿cómo entendemos eso, no? ¿Cómo entendemos que Dios se reveló? ¿Cómo se manifestó? ¿Y cómo tenemos hoy los escritos así, no? Utilizó personas, pero también hubieron otras formas. ¿Cuáles fueron quizás esas formas y sería bueno poder comentarlas, no? Bueno, hay dos formas, digamos, grandes en las que Dios se revela a su creación. La primera es una revelación general, que está disponible, por así decirlo, para todos. Y la vemos en la creación, y es lo que dice Pablo en Romanos 1, que Dios se ha revelado no solamente en la creación, sino también en la conciencia del ser humano. Y eso está disponible para todos los seres humanos de todos los tiempos. Exacto. Eso se llama revelación general. General. Ese es un término que tenemos que comenzar a usarlo y a tenerlo en cuenta, ¿no? La revelación general para todos. Así es. Y hay otra forma más. Y luego está la revelación especial de Dios, ¿no? Que la tenemos a través de su Hijo, a través también de las manifestaciones que Él ha hecho a lo largo de la Escritura a su pueblo escogido, ¿verdad? Sí, sí. Aún los milagros también, ¿no? Era una forma de manifestarse. Sí, correcto. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios se manifiesta, una teofanía, ¿no? La zarza, por ejemplo. La zarza ardiente, Claro, por ejemplo. como para que podamos entender un poco más todos, teofanía, exactamente a qué se referiría, por ejemplo. Una manifestación visual, visible de Dios. Exacto. Entonces, lo que queremos explicar con revelación especial es una revelación que Dios ha hecho de manera especial a ciertas personas en ciertos momentos de la historia. No está disponible como la revelación general para todos. O sea, no podríamos decir que hoy eso sucede, ¿no es cierto? No, pero Dios hoy nos ha dejado como parte de su revelación especial a la Biblia. Exacto. Y a su Hijo, claro. Y a su Hijo. Me encanta cómo hay un texto en Hebreos que lo dice de una manera muy, muy clara, cuando dice que en el pasado Dios se reveló por medio de los profetas, ¿verdad? Y ahora nos ha dejado la revelación de su Hijo. Cristo mismo. Clarísimo. Qué bonito, qué bonito. Entonces, perdón, te voy a cortar la inspiración. Dale. Pero yo quería preguntarles, y ya como a modo de cierre y a modo de que pensemos juntas, ¿por qué creemos que finalmente Dios se dio el trabajo de inspirar estas muchas páginas? Muchas, en serio. Trabajar con tantos hombres a lo largo de estos 1500 años, trabajar a través de personas que no conocemos y que nunca vamos a conocer hasta que estemos en el cielo, para la preservación de su palabra. ¿Cuál fue la intención? La intención, ¿cuál fue el objetivo de que Dios hiciera todo esto? ¿Verdad? Todos me miran. Creo que podemos regresar un momento al texto que leímos al inicio de toda escritura es inspirada por Dios a fin de que Timoteo. el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. ¿Sabes qué? Perdón. Sí. La palabra de Dios nos muestra que nosotros no tenemos un Dios mudo, no tenemos un Dios inerte, no tenemos un Como Dios... hay en otras religiones. Así es, claro. No tenemos un Dios que está en una estatua y que nosotros vamos y simplemente miramos y oramos y le rogamos como y un le monólogo, pedimos. ¿no? Tenemos un Dios que ha revelado su palabra de manera clara, de manera específica, que la ha preservado a lo largo del tiempo, y en esa palabra podemos encontrar la forma como Dios nos llama a vivir. Y que está interesado en tener una relación con nosotros. A mí me da mucha pena porque cuando estuve estudiando un curso de misiones, veía como en cada religión muchas veces hay un Dios de temor, o hay un Dios que no quiere, ni siquiera, que no tendría la posibilidad de rebajarse a conversar contigo, humano, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios tan interesado en poder comunicarse con nosotros, relacionarse con nosotros, ser nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro padre. Lo que Dios hacía a lo largo de todo el Nuevo Testamento es buscar siempre a su pueblo. Siempre lo buscaba, siempre estaba ahí. Lo que hacía en el Nuevo Testamento, lo cierto es que mandó a Cristo finalmente para que nosotros estuviéramos... Que es el mismo. Exacto. Y se cumple. El plan que Él trajo para este mundo está escrito ahí
desde el principio hasta el fin, con el propósito que nosotros seamos salvados, no mereciéndolo. Y lo más maravilloso es que aún nos lo deja hoy para que nosotros vivamos cada día moldeándonos a su imagen, cuestionándonos también, porque claro, a veces pensamos que en un Dios que siempre está cercano y siempre va a estar cercano pese a nuestro comportamiento o a nuestros pecados, pero no, que vivamos, como decía Cari en el versículo de 2 de Timoteo, siempre mirándole a Él, buscándole a Él para vivir perfectos a su imagen, aún con nuestros pecados, pero buscándolo constantemente ser más como Él. Creo que a eso deberíamos traducir nuestro día a día, aún tú que cocinas, tú que atiendes a tu hijo, tú que vas al trabajo, tú que estás en la universidad. O sea, en esos momentos nosotros deberíamos vivir también la palabra de Dios de la forma práctica. Y yo quiero, para cerrar la idea, finalmente animarnos a poder descansar con confianza en saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, y cuando es todopoderoso quiere decir que sí tiene la capacidad de preservar de manera milagrosa un libro con las características tan increíbles e inverosímiles que es la Biblia. Amén. Y podemos ver que en ese todopoder Él puede transformar nuestra vida a través de palabras que parecen simplemente un texto, y Él las puede, como decía Pau, dar vida a través de esas palabras, que es un texto que no tiene error, que es inerrante, es un texto que es infalible, que no falla, y por ende y por conclusión es un texto que es perfecto, porque refleja al Dios que es perfecto. Y entonces podemos confiar en que en ese libro podemos encontrar la manera de vivir para poder, como dice Cari, tener una relación íntima con el Padre, y para, como dice Pau, vivir una vida que nos haga cada día más parecidos al Hijo, que es lo que agrada a Dios. Amén, amén. Saben que esta temporada se viene con todo, y te invitamos a que puedas escuchar el capítulo anterior y los que vienen, porque la idea es que podamos estudiar más la palabra, conocerla realmente, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Así es que sí, cerramos. Solamente otra vez, amor. Tercera vez. Cerrando cada rato. No, yo lo único que quiero decir es que hemos hecho estos 2 primeros capítulos como introductorios de qué es la Biblia, y entender que la Biblia es palabra de Dios. Pero a partir del próximo nos metemos en la Biblia y vamos a empezar a entender el Antiguo Testamento de forma panorámica para tener una idea clara de todo el relato bíblico y cómo todo el relato bíblico nos apunta a Jesús. Y nos encantaría que puedas dejarnos los comentarios tanto en YouTube o en el Instagram de esas dudas o esas preguntas o algo que te gustaría también aportar, y nosotros ahí lo estaremos leyendo. Gracias. Así es. Muy bien. Entonces, hasta un siguiente episodio, y te animamos, si es que hoy no has leído tu Biblia, a que puedas abrirla y leerla. Eso. Chao. Chao.